Los orígenes del fútbol aproximadamente se remontan en el siglo III a.C., donde los chinos practicaban un juego llamado Go, o sea, C-O-G-U. Consistía en golpear una pelota de cuero rellena con plumas y pelo hacia una portería elevada. Era considerado entrenamiento militar y también entrenamiento en la corte imperial. También había otro juego que es en Japón que se llamaba Kemari. Aproximadamente en el siglo VII, nobles japoneses jugaban al Kemari. El objetivo no era competir, sino mantener el balón en el aire entre varios jugadores con movimientos elegantes y ceremoniales. O sea que era más un rollo artístico que otra cosa, ¿no? Porque no iban a competir, ¿ok? Episquiros, griego, Episquiros. La FIFA lo reconoce como uno de los antecedentes más claros en el fútbol. En la antigua Grecia se jugaba con una pelota y equipos que intentaban llevarla más allá de una línea marcada, que es prácticamente lo mismo que en el fútbol, ¿no? O sea, la línea que está en la portería pues divide que si entra o si sale, así que lo mismito. Los romanos adoptaron el juego griego y lo expandieron por Europa. Era rápido, físico y popular y se llamaba Harpastum romano. Había otro más que se llamaba Calcio Florentino aproximadamente en el siglo XVI. Florencia tenía un juego brutal con hasta 27 jugadores por equipo. Se permitían golpes y luchas, pero también había reglas para marcar goles. Las primeras reglas escritas del fútbol se llama Código de Cambridge 1848 y fueron escritas por ingleses que redactaron las primeras reglas del fútbol. La FIFA nació en París con 7 países fundadores buscando organizar competencias internacionales. Esto ocurrió en 1904. La primera Copa del Mundo, a lo mejor este dato es un poquito más conocido, fue en Uruguay 1930. Uruguay organizó el primer torneo con 13 selecciones y no hubo eliminatorias. La final se jugó en la capital del país, es decir, Montevideo. En el mismo mundial, de hecho, Uruguay y Argentina no se pusieron de acuerdo con qué balón usar y se jugó medio tiempo con el argentino y medio tiempo con el balón uruguayo. En el Maracanazo, en el famoso Maracanazo de 1950, Brasil esperaba coronarse campeón en Río, pero Uruguay le dio una sorpresa ante más de 200,000 espectadores. Vamos a entrar un poquito más fue el 16 de julio de 1950. Fue una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol. Uruguay venció 2-1 a Brasil en el estadio Maracaná ante más de 170,000 espectadores, cuando a los locales les bastaba un empate, solamente un empate para ser campeones. Contexto previo: en el Mundial de 1950 tuvo un formato distinto, una liguilla final entre 4 equipos: Brasil, Uruguay, España y Suecia. Brasil llegó como favorito absoluto tras golear 7-1 a Suecia y 6-1 a España. El estadio Maracaná había sido construido especialmente para el torneo y se esperaba que fuera el escenario de la primera estrella brasileña. El ambiente era tan seguro de la victoria que incluso se habían preparado medallas con los nombres de los jugadores brasileños antes del partido. Y es que imagínate golear hacia Suecia y España. Obviamente iban con una confianza grandísima, vamos, ¿sabes? Pero no fue así. El ambiente era bueno, sí, esto. Fecha el 16 de julio de 1950. Asistencia oficial 173
de la historia. El primer gol fue de Friasa, adelantó a Brasil en el minuto 47. El empate, Juan Alberto Schiaffino igualó en el 66, o sea, en el minuto 66. Gol decisivo, Alcides Edgardo Gigía marcó el 2-1 en el minuto 79, silenciando el estadio. Es que imagínate. Bueno, muy interesante. El capitán de Uruguay, Obdulio Varela, fue clave tras el gol brasileño. No sé qué me está pasando. Tomó el balón y discutió con el árbitro para enfriar el ambiente, transmitiendo calma a sus compañeros. Qué maldita locura, por cierto. Pero bueno, interesante igualmente. El gol más rápido fue de Hakan Şükür de Turquía. Anotó a los 11 segundos contra Corea del Sur en 2002. 11 segundos nada más. Just Fontaine, 1958. Ay, perdón. El francés marcó 13 goles en un solo mundial, récord aún vigente. Qué maldita locura, 13 goles. Aunque no estoy seguro si Kylian Mbappé ya lo... Buah, no sé, realmente, no sé. No me atreveré a decir que sigue vigente ese récord. Pelé es el único jugador con 3 copas del mundo: 1958, 1962 y 1970. Interesante. Copa Jules Rimet robada. En 1966 el trofeo fue robado en Londres y encontrado por un perro llamado Pickles. Ah, ok, ya había entendido muy mal. La historia del robo de esta copa es uno de los episodios más curiosos y misteriosos del fútbol. La Copa Jules Rimet, trofeo original entregado a los campeones del mundo desde 1930, estaba en exhibición en Londres antes del Mundial de Inglaterra de 1966. El 20 de marzo del 66, el trofeo fue robado del Methodist Central Hall, pese a estar bajo vigilancia. El robo causó un escándalo internacional. Inglaterra iba a organizar su primer mundial y el trofeo desapareció meses antes del inicio. Una semana después, el 27 de marzo de 1966, un perro llamado Pickles encontró un trofeo envuelto en papel de periódico, escondido bajo un arbusto en el sur de Londres. Su dueño, David Corbett, paseaba al perro cuando Pickles of a bestia, man. No sé qué me está pasando, te lo prometo. Olfateó el paquete. Pickles se convirtió en un héroe nacional, recibió medallas, apareció en televisión y hasta fue invitado a la cena de celebración tras el mundial. Inglaterra campeona. Inglaterra ganó el mundial de 1966, venciendo 4-2 a Alemania Federal en la final de Wembley. El trofeo recuperado fue entregado al capitán Bobby Moore, cerrando la historia con un final feliz. Pero eso no es todo. El segundo robo en Brasil de 1983. En 1970, Brasil ganó su tercer mundial y se quedó con la Copa Jules Rimet en propiedad definitiva. En 1983, el trofeo fue robado de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro. A diferencia del caso de Pickles, nunca se recuperó. Se cree que fue fundido por los ladrones. Desde entonces, la FIFA encargó un nuevo trofeo, el actual Copa Mundial de la FIFA, diseñado por Silvio Gazzaniga. Bueno, muy bien. Vamos con otro dato.
primer penal oficial, introducido en 1891, revolucionó la forma de sancionar faltas graves. Ok, vamos a ver qué tal. El primer penal en la historia del fútbol se cobró en Inglaterra el 14 de septiembre de 1891. Billy Heath, jugador de Wolverhampton, sí, Wanderers, lo ejecutó contra no tiene nombres más fáciles, contra el Accrington FC en el estadio Molineux. Fue el resultado de una reforma reglamentaria de la IFAB por sancionar con mayor severidad las faltas que impedían goles claros. El contexto de la creación antes de 1891, las faltas cerca del arco, perdón, se castigaban con tiros libres directos, incluso si evitaban un gol seguro. Los defensores aprovechaban esta ventaja y cometían faltas deliberadas. La International Football Association Board decidió introducir el penal como medida de justicia deportiva, y el primer penal oficial fue el 14 de septiembre de 1891 en el estadio Molineux, en Inglaterra. Billy Heath, también citado como John Heath en algunas crónicas, fue el jugador que hizo el primer penal. El penal fue convertido marcando un hito en la historia del fútbol. ¡Qué locura! El penal podía ejecutarse desde cualquier punto a 11 metros del arco. No existía aún el área del penal como la conocemos hoy. El arquero podía moverse libremente en la portería. Con el tiempo se fijó el punto del penalti y se limitaron los movimientos del portero. ¡Qué locura! El primer penal, nada más y nada menos. Muy interesante, ¿vale? Vamos con otro dato. Ok, perfecto. Uy, aquí te viene un dato muy interesante y que de hecho casi vemos igualado este fin de semana con Francia contra Inglaterra. El partido con más goles, creo que no, es una Copa del Mundo. A ver, es que no. Aquí aparece el partido con más goles, pero no como tal de una Copa del Mundo. Ah, sí, el partido Austria versus Suiza del Mundial del 54 es recordado como el encuentro con más goles en la historia de la Copa del Mundo, un frenético 7-5 a favor de Austria. El fin de semana fue 4-6 a favor de Inglaterra contra Francia. Ojito, ojito. Mundial del 64, del 50 y 54, perdón. Celebrado en Suiza como formato de grupos y cuartos de final, el partido se jugó el 26 de junio de 1954 en Lausana. En los cuartos de final era un duelo entre el anfitrión Suiza y una selección austriaca que venía de eliminar a Checoslovaquia. Suiza se adelantó rápidamente con un 3-0 en apenas 19 minutos, aprovechando errores defensivos austriacos. Algo que se vio más o menos igual que Inglaterra contra Francia, o sea, Inglaterra 4-0 en poquito tiempo. Pese a estar en desventaja, Austria remontó con goles de Theodor Wagner y Erik Probst. El resultado final, Austria ganó 7-5 en un partido marcado por la intensidad ofensiva y la falta de solidez defensiva. ¡Qué maldita locura! El partido con más goles de la historia de los mundiales, 12 tantos en total. 12 goles en total prácticamente. También es uno de los pocos partidos en el que ambos equipos anotaron más de 5 goles. Bueno, más no, porque uno anotó 5 y el otro 7.
Austria avanzó a semifinales, donde perdió contra Alemania Federal. Qué maldita, 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 maldita locura, maldita. Ok, vamos con otro dato. Más. El primer mundial televisado fue el de justamente Suiza, 1954. Fue el primero transmitido en televisión. El primer mundial con tarjetas fue en 1970 en México. Introdujo las tarjetas amarillas y rojas. El, la cifra estimada de personas que juegan fútbol regularmente son 270 millones de personas. Yo creo que son más, pero es una estimación. Brasil en todos los mundiales es la única selección que ha participado en todas las ediciones. Nada más y nada menos. El fútbol es el deporte más seguido del planeta, con 5 mil millones de aficionados. Qué maldita, 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 maldita locura. Vamos a ver el primer mundial televisado. ¿Qué es esto, bro? Antes de 1954, los mundiales solo podían seguirse por radio y prensa escrita. La televisión estaba en expansión en Europa y el Mundial de Suiza fue el primero en aprovecharla. Aunque la cobertura fue limitada, permitió que miles de personas vieran partidos en directo por primera vez. Detalles de la transmisión. La final entre Alemania Federal y Hungría fue transmitida en varios países europeos. La señal se distribuyó principalmente en Suiza, Alemania, Italia y Reino Unido. La calidad de la imagen era en blanco y negro y las cámaras eran fijas, con pocos ángulos. Aún así, fue revolucionario. Las aficiones podían ver los goles en tiempo real, no solo leerlos después. Imagínate esto, pero el mundial en blanco y negro, con las cámaras fijas y con muy poquitos ángulos. O todavía, fíjate, vivir un mundial a través de la radio y los periódicos. O sea, si no vas, pero también dicen que, bueno, hace muchos años atrás era mucho más barato que hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, el mundial televisado ayudó a consolidar el fútbol como espectáculo global. La final de 1954, conocida como el Milagro de Berna, fue vista por millones y se convirtió en un símbolo nacional para Alemania. A partir de entonces, la televisión se convirtió en un aliado inseparable del fútbol, aumentando su popularidad y alcance. El primer mundial en el que se usaron tarjetas amarillas y rojas fue en México, 1970, un cambio histórico en la manera de sancionar faltas. Antes de 1970, los árbitros solo podían advertir verbalmente o expulsar directamente a un jugador. Esto generaba confusión, especialmente en partidos internacionales, donde las barreras del idioma complicaban la comunicación. El árbitro inglés Ken Aston, tras un partido en el Mundial de 1966, tuvo la idea de usar colores para que las decisiones fueran claras y universales. Se estrenaron en el Mundial de México 1970, primera vez que se aplicaron tarjetas amarillas, advertencia, y las rojas de expulsión. Curiosamente, en ese torneo no se mostró ninguna tarjeta roja. La primera amarilla en el Mundial fue mostrada a Evgeny Lovchev, Evgeny Lovchev, jugador soviético, en el partido inaugural contra México. Las tarjetas se convirtieron en un lenguaje universal en el fútbol, simplificando la comunicación entre árbitros, jugadores y público.
Hoy son parte inseparable del juego y han evolucionado tecnologías como el VAR, que ayuda a confirmar las decisiones. Bueno, eso de ayuda a confirmar las decisiones. Pero bueno, vamos con otro dato. Busco uno. En 1958, un joven de apenas 17 años llamado Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, cambió la historia del fútbol. En el Mundial de Suecia debutó con una frescura nunca antes vista y marcó 6 goles, incluyendo un hat-trick en semifinales contra Francia y 2 más en la final frente a los anfitriones. Con esa actuación se convirtió en el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo. Su sonrisa tímida y su talento desbordante hicieron que el mundo entero entendiera que había nacido una leyenda. Pelé no solo ganó aquel torneo, sino que abrió el camino para convertirse en el único futbolista tricampeón mundial. Impresionante. El milagro de Berna. Era el 4 de julio de 1954, en la ciudad de Berna, Suiza. El mundo entero esperaba ver coronarse a la selección de Hungría, el equipo más temido de la época. Los húngaros llevaban invictos desde hacía 4 años, con una racha de 32 partidos sin perder. Habían derrotado a Inglaterra en Wembley, goleado a Alemania en la fase de grupos y aplastado a Brasil y Uruguay en el camino a la final. Eran conocidos como magiares mágicos, liderados por Ferenc Puskás, el genio del Real Madrid, y Sandor Kocsis, un delantero que parecía imparable. Todo estaba listo para que Hungría levantara su primera Copa del Mundo. El rival era Alemania Federal, un equipo joven, aún reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial. Nadie esperaba que pudiera competir contra la potencia húngara. El estadio Wandorf estaba lleno, con más de 60.000 espectadores. La lluvia caía sobre el césped, convirtiéndolo en un terreno pesado y resbaladizo. El árbitro pitó el inicio y en apenas 8 minutos Hungría ya ganaba 2-0. Puskás abrió el marcador y Sibor amplió la ventaja. Todo parecía decidido, pero Alemania no se rindió. Con una fuerza inesperada, remontaron rápidamente. En el minuto 10, Morlock descontó y en el 18, Helmut Rahn empató el partido. El público estaba atónito. El gigante húngaro había sido alcanzado. El juego se volvió más intenso, en ocasiones para ambos lados. Hungría atacaba sin descanso, pero el portero alemán, Toni Turek, se convirtió en héroe, deteniendo disparos imposibles. La tensión crecía. Cada jugada era un suspiro contenido. En el minuto 84 ocurrió lo inesperado. Helmut Rahn recibió un pase dentro del área, controló el balón y disparó con fuerza. Gol. Alemania se alentaba 3-2. El estadio explotó en júbilo, mientras Hungría buscaba desesperadamente el empate. Puskás marcó un gol en el minuto 88, pero fue anulado por fuera de juego. El tiempo se agotaba y cuando el árbitro pitó el final, el milagro se había consumado. Alemania Federal era campeona del mundo por primera vez. El partido pasó a la historia como el milagro de Berna. Hungría, el equipo invencible, cayó en el momento más importante. Alemania, un país dividido y golpeado por la Segunda Guerra, encontró en este un triunfo,
un símbolo de esperanza y reconstrucción. Para los húngaros fue una herida que nunca cicatrizó. Para los alemanes fue un inicio de una nueva era. El fútbol había demostrado una vez más que nada está escrito y que en 90 minutos todo puede pasar. Y pues nada, yo creo que hasta aquí dejo el video. Un video un poquito corto, más que nada para que, sabes, para aprovechar toda esta tendencia y popularidad que ha tenido el fútbol con lo del mundial, pues creo que está bastante bien hacer un video sobre datos históricos y datos curiosos sobre el fútbol. Te